Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. En alguna ocasión escuché decir a una persona, un gran hombre: cada hombre que conozco es superior a mí en algún sentido, y de esa manera aprendo de él. Benjamin Franklin. Entonces estamos aquí en este salón de Manufactura Dental Continental con las instalaciones del señor Rogelio Hugo Ramírez. Es increíble ver cómo un hombre que considero mi amigo, que ya no está con nosotros, lo que logró llegar a ser, siendo desde mensajero empezando en este medio. Vamos a compartir experiencias, como lo dije, de cada hombre. Aprendo, de él aprendí mucho. He tenido maestros a lo largo de mi vida que han ayudado en el desarrollo de la prótesis parcial removible, como el doctor Jaime Mireles Ochoa, a quien tuve el honor de tener en mi laboratorio junto con el señor Rogelio Hugo Ramírez. Vamos a comenzar con el tema de la prótesis parcial removible. Voy a mover. ¿Sí? ¿Ahí estamos? Perfecto. La comunicación entre el paciente, el dentista y el técnico es muy importante, ya que cuando llega un paciente con el dentista y el dentista ofrece sus servicios, ¿qué es lo primero que debe de hacer el dentista? Muchas veces el paciente va únicamente por la prótesis porque siente que le hacen falta las piezas, pero no sabe en qué estado están las piezas remanentes, las piezas pilares. Entonces, si nosotros como técnicos tenemos un modelo inerte, un modelo de yeso, no sabemos qué capacidad de carga podemos poner a cada pieza. Únicamente mediante radiografías, que es el dentista el que se encarga de hacer todo eso, va a decirnos en dónde vamos a colocar los apoyos, cuáles piezas son las que vamos a cargar, ¿sí? ¿Se regresó? Vamos a hablar de biomecánica. Hemos escuchado muchas veces de la biomecánica en la prótesis removible. ¿Qué es la biomecánica en sí? Decimos, a ver, vamos a estudiar este modelo, pero en realidad lo que hacemos es buscar una alternativa lo mejor posible para cada caso.
¿sí? La biomecánica es la ciencia que estudia la aplicación de las leyes de la mecánica a las estructuras y órganos de los seres vivos. Y decimos, bueno, biomecánica, ¿y qué es la mecánica? La mecánica es parte de la física que trata el equilibrio y del movimiento de los cuerpos sometidos a cualquier fuerza. Entonces, venimos pensando y decimos, está muy complicado todo esto, pero si vamos desglosando poco a poco cada una de las palabras que nos encontramos, vemos que los principios biomecánicos, la retención, el soporte y la estabilidad, ¿qué es lo que buscamos? Poner en cada prótesis removible, vamos a buscarle un sentido adecuado a cada una de estas partes. ¿Qué es la estática? ¿Sí? La estática parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio. Dijimos, bueno, parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio. A ver, ¿y alguien me puede decir cuáles son las leyes del equilibrio? ¿O qué es el equilibrio? Vamos viendo. El equilibrio, estado de un cuerpo, cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos en boca? En boca tenemos fuerzas extrusivas, inclusivas, de masticación, tenemos ejes de giro, fuerzas traccionales, tenemos una serie de movimientos en boca que a las piezas pilares, si no hacemos un adecuado uso de la prótesis, un diseño adecuado, ¿qué es lo que va a pasar? Lo único que va a pasar que vamos a hacer una extracción prematura de los dientes pilares. ¿Sí? En una ocasión escuché al doctor Jaime Mireles García Jaime Mireles Ochoa, decir que uno de sus maestros decía, no te preocupes, pequeña parcialita, que pronto llegarás a ser total. ¿Por qué? Porque si no tenemos la cultura de hacer un análisis previo de cada paciente, lo único que vamos a hacer va a ser unas extracciones prematuras. ¿Estamos de acuerdo? El equilibrio, entonces ya queda entendido qué es el equilibrio, ¿sí? La dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es la parte de la mecánica que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen. Hay muchas fuerzas que mueven en boca, es una prótesis removible, ¿sí? Una de las fuerzas que queremos eliminar son las fuerzas traccionales, que son las que jalan a las piezas pilares y las van aflojando. Entonces vamos a hacer un uso adecuado de los apoyos, de los conectores, tanto del conector mayor como conectores menores, saber en dónde colocarlos para cada caso. Cada caso es distinto y es individual. No vamos a tratar a todos los pacientes de la misma manera, en un sentido de que vamos a seguir ciertas normas o ciertas reglas únicamente, porque hay veces que no tenemos un suficiente soporte dentro de las piezas pilares. Y si el soporte es inadecuado, lo único que vamos a hacer es acelerar el proceso de deterioro de la boca. ¿Qué es lo que se hace cuando llega el paciente al consultorio? En el consultorio vemos que llega un paciente, ya sea porque lo llevaron los hijos o porque el hijo que vive en Estados Unidos le dijo, ahí te va un dinero, mamá, para que vayas y te hagas tus dientes. Y a lo mejor la señora no quiere hacerse sus dientes. Y hacemos una prótesis que es una prótesis de bolsillo prácticamente. ¿Por qué una prótesis de bolsillo? Porque únicamente cuando está en el consultorio se sienta, se la ponemos. ¿Y cómo se siente? Perfecto. Y se sale del consultorio, lo agarra y se la mete a la bolsa. ¿Por qué? Porque se siente más cómoda sin su prótesis. Y comen perfectamente. Yo conozco personas
que sin un solo diente comen hasta elotes. ¿Sí? Y dice, ¿por qué no se hace sus dientes? Le dicen, ¿para qué se los hace si come de todo prácticamente? Entonces hay que ver las necesidades de cada paciente. ¿Con qué frecuencia acude a un dentista la persona? ¿Sí? ¿Va por voluntad propia? Esas personas son las que hay que atender. Cuando van por voluntad propia, por estética o por función. ¿Sí? ¿Ya tiene o ha tenido prótesis el paciente? Si no ha tenido prótesis, entonces es un paciente que es virgen en el sentido de la prótesis, entonces podemos utilizar de alguna manera el conocimiento para guiar a estas personas para que tengan una función adecuada de prótesis. O cuando ya tienen una prótesis, ¿por qué quiere una prótesis nueva? Vemos si la prótesis que trae en boca está funcionando correctamente, entonces, ¿por qué se la quiere cambiar? Que para tener un repuesto o algo así. Les aseguro que el 90% de las personas que se hacen una prótesis nueva les va a lastimar. ¿Por qué? No tengo la menor idea, aunque sea idéntica a la prótesis. Siempre hay problemas. ¿Qué expectativas tiene de su prótesis? El paciente. Nosotros tenemos gran expectativa de devolverle la función, para eso son las prótesis, para regresarle la función a la boca, lo que es la masticación, la fonética, y todo lo vamos a resolver mediante un diseño adecuado. Los hábitos de higiene, qué importante es. Muchas veces vemos que llega el paciente con prótesis que parece que nunca las han lavado, con sarro, muy maltratadas las prótesis, o cuando no llevan prótesis, van pacientes con mucho sarro, si fuman, es muy probable que el sarro, y si no tienen la higiene adecuada, se apodere de los dientes, ¿no? El diagnóstico, ¿qué tan importante es el diagnóstico que vamos a dar a nuestros pacientes? El diagnóstico le corresponde al dentista completamente. Nosotros como técnicos tenemos la obligación de hacer una prótesis adecuada. El diseño lo vamos a dejar exclusivamente para el dentista, ya que él es el encargado de poner el diseño en el modelo o sea, de la boca, donde vamos a colocar los apoyos, dónde vamos a colocar qué tipo de conectores, es exclusivo del laboratorio, del dentista. Lamentablemente en México estamos acostumbrados a tomar la impresión del dentista y que el técnico se encargue completamente del desarrollo de la prótesis. ¿Sí? Me imagino, voy a especular que un 90%, porque he hablado con muchos compañeros técnicos y les pregunto que cuántos de sus dentistas les mandan un diseño ya para elaborar ellos únicamente la prótesis. Y aproximadamente el 90% de los dentistas nos deja a los técnicos el desarrollo de la prótesis completamente, desde el diseño. Entonces hay que ver el estado de los dientes remanentes, ¿sí? El estado del periodonto, qué tan importante es el periodonto en este sentido, ya que las piezas que vamos a cargar o los pilares protésicos, si no hay el hueso suficiente, al menos 1 a 1, la relación de corona a raíz, vamos a tener problemas, las inclinaciones, o sea, cada uno de los detalles que el dentista puede ver mediante una radiografía, nosotros no los podemos ver. En un modelo que nos mandan, podemos ver que un periodonto se ve aparentemente sano en el modelo y ese hueso ya tiene nada más una tercera parte de soporte. Entonces, es imposible cargar una prótesis en ese pilar. La relación corona-raíz, como ya les había comentado, al menos debe de ser 1 a 1. Lo ideal sería 2 a 1. 2 partes de raíz por 1 de corona. La forma del reborde alveolar.
Muchas veces nos mandan a hacer una prótesis híbrida cuando es prácticamente imposible colocar una prótesis híbrida en esos modelos. ¿Por qué? Porque si hay dientes torcidos, giros o vestibularizados de incisal, es prácticamente imposible que entre una prótesis híbrida. ¿Por qué? Porque los ganchos que vamos a poner deben de ir únicamente cubriendo 1 milímetro arriba de la encía. Ya que si dejamos un gancho más arriba, ¿qué es lo que va a provocar? Que se vea como si tuviera gingivitis el paciente. Entonces lo que nosotros vamos a buscar es estética en este tipo de trabajos. Los pacientes no quieren ganchos metálicos que se les vean. La alternativa de la prótesis híbrida es precisamente buscar un poco de anatomía en el sentido vestibular. Vamos a cumplir con todos los requerimientos de una prótesis removible convencional, que es rigidez, soporte y estabilidad, con los apoyos metálicos, estabilizadores metálicos y conectores metálicos, ¿sí? Entonces, si buscamos esta alternativa, vamos a hacer lo mejor posible por ofrecer al paciente una rehabilitación completa. Las exodoncias, endodoncias, cirugías de mucosa que tengan recientemente. El grosor de la mucosa, ¿qué tan importante es? Cuando una mucosa es resiliente, es imposible colocar una prótesis flexible o una prótesis híbrida, ya que las cargas oclusales que se van a producir en este tipo de prótesis, al haber resiliencia, va a haber una palanca muy fuerte sobre las piezas pilares, sobre los remanentes. Entonces vamos a buscar que el dentista haga una cirugía, ya sea de implante óseo o, en su defecto, retirar encía muy resiliente para dejar un espesor adecuado. La ley de Ante. La ley de Ante se aplica más bien para la prótesis fija, pero yo aquí lo que veo es también sobre las cargas que vamos a ejercer sobre los pilares. Sí, la ley de Ante es la suma de la superficie radicular de los dientes remanentes. Nunca no debe de ser superior a la suma de la superficie radicular de las piezas pilares. ¿Qué es esto? La raíz, la superficie radicular, según Jepsen, aquí la tenemos en pantalla. El central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primer molar y segundo molar, los tenemos las superficies radiculares. Si alguien quiere tomar nota de eso, vamos a esperar un ratito para que veamos cuando hay cargas sobre un diente central, un diente lateral, que la superficie radicular es muy pobre, es muy corta, vamos a tener ahí prácticamente una exodoncia segura. Las piezas que más soporte tenemos en este caso serían los caninos y las molares. Ahí la superficie radicular es más amplia. ¿Podemos cambiarle o van a tomar fotografía? ¿Listo? Moisés, ¿listo? Ok, y vamos a ver los valores de cargas según Best. Cada pieza, aquí como vemos, el central, lateral, canino, igual que la diapositiva anterior, tenemos los valores de carga. El valor de carga mínimo en boca es el central inferior, que prácticamente ese no lo podemos cargar por nada. Es un valor de carga de 1, y el que más tenemos es la primer molar, que es un 6, y la segunda molar, que es un 6. El canino que tenemos es un 5, ¿sí? De ahí vamos a partir los valores de carga.
cuánta carga en un diente en buen estado soportan, ¿sí? Si vemos una primer molar, la podemos cargar perfectamente si al menos tenemos de la raíz y de la corona 1 a 1. Si tenemos 2 a 1, perfecto. Si no hay inclinación mayor a 35 grados en las piezas pilares, también es un pilar protésico que podemos utilizar. Si tenemos alguna duda aquí de los asistentes, me pueden preguntar, porque luego se les va a olvidar para el final, ¿verdad? La planeación de la estructura, como ya habíamos dicho, el dentista es el que se va a encargar de la planeación. La radiografía, los modelos de estudio, el diseño de la prótesis y el encerado de diagnóstico. ¿Qué tan importante es el encerado de diagnóstico? Es muy importante, ya que vamos a ver la altura de la que disponemos, porque hay muchas veces que nos mandan a hacer una prótesis híbrida y no se disponen de los espacios suficientes y vienen los fracasos. ¿Por qué vienen los fracasos en este tipo de prótesis? Porque cuando tenemos un espacio muy reducido, vamos a tener en cuenta que va a llevar una base metálica, va a llevar un póntico, y entre el póntico y la base metálica debe pasar el material flexible. Y al pasar por ahí el material flexible, debemos de dejar 1 milímetro al menos para que pueda correr el material y que tenga el soporte suficiente. Si adelgazamos demasiado un póntico, ¿qué es lo que pasa? Al no haber una retención, una unión química entre el póntico y el material flexible, lo único que vamos a hacer es una retención mecánica, y al hacer una retención mecánica en las piezas, en los pónticos, se debilitan los pónticos, ¿sí? Entonces, si tenemos menos de 5 milímetros del área oclusal a la base, prácticamente estamos arriesgando que esas piezas se fracturen, ya que el material flexible, al ser un poquito resiliente y al utilizar las fuerzas oclusales, lo que vamos a hacer va a ser partir las piezas por mitad, porque ya las debilitamos con la retención mecánica. Entonces, hacemos un encerado de diagnóstico, vemos el espacio del que disponemos y entonces vamos a saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Si no hacemos un encerado de diagnóstico adecuado, no podemos elaborar una prótesis híbrida, ¿sí? El removible metálico, ¿de qué se compone? A ver, para empezar, ¿cuántos aquí son técnicos dentales? Bueno, todos somos técnicos dentales, ¿no? Porque hacemos prótesis. Clínicos, ¿cuántos tenemos? ¿Clínicos? ¿No hay ningún clínico? Excelente. Bueno, no excelente, porque el clínico es parte fundamental dentro de nuestra tarea diaria, ¿no? De él aprendemos. ¿Alguien recuerda la frase con la que iniciamos? Nadie la recuerda. Importante, cada hombre que conozco es superior a mí en algún sentido, y de esa manera aprendo de él. Entonces estamos aquí para compartir conocimientos. Yo voy a aprender mucho de ustedes el día de hoy. También los que nos están viendo a través de la web van a hacer preguntas y vamos a aprender también de cada uno de ustedes, ¿sí? La estructura convencional, básicamente metálica, se compone de conector mayor, conectores menores, apoyos oclusales, bases, pónticos, retenedores y estabilizadores. Si vemos de lo que se compone una base, un removible convencional, es prácticamente de lo que estamos hablando ahorita. Un removible híbrido se compone exactamente de lo mismo, nada más lo que vamos a cambiar va a ser la zona vestibular, que en vez de llevar ganchos metálicos, vamos a poner ganchos de material de nylon, de un material flexible. ¿Estamos de acuerdo? Si revisamos toda la estructura y pensamos de los componentes, vemos que el removible que vamos a hacer el día de hoy se compone exactamente de lo mismo, que se hace un análisis del modelo. Al hacer el análisis del modelo, nos van a mandar a nosotros
como técnicos para ponerlo en el paralelómetro un modelo de estudio. El doctor va a hacer sus modelos de estudio y nosotros vamos a determinar dónde hacer los desgastes selectivos, ¿sí? Sobre todo en la parte inferior, cuando hay pilares lingualizados y no es posible poner el conector de una manera adecuada, hay que hacer unos desgastes en la parte lingual de las prótesis para hacer un eje de inserción adecuado, también para los estabilizadores. Cuando ponemos los estabilizadores, que vayan en contacto a la hora de tocar el diente exactamente al mismo tiempo que los retenedores, para que no haya unas fuerzas que vayan aflojando las piezas pilares, ¿sí? A la hora de la colocación, cuando entra el aparato removible, debe de tocar el estabilizador y el retenedor al mismo tiempo, ¿sí? Porque si hacemos una fuerza primero que toque el retenedor, ¿qué va a ser? Una fuerza traccional. Y hay que quitarse y ponerse ese aparato 3 veces al día para hacer la limpieza del aparato. Y lo único que va a pasar, que vamos a estar perjudicando a las piezas pilares. Y si tenemos la precaución de que toquen al mismo tiempo los estabilizadores y los retenedores, vamos a estabilizar completamente las piezas pilares. Vamos a ayudarle a alargar la vida de esas piezas. Muchas veces el paciente nos dice, es que yo no quiero que toquen mis dientes porque se me van a echar a perder. Se tiene la teoría de que de una pieza desgastada se acorta el tiempo de vida. Depende. Únicamente vamos a tocar el esmalte, y si se utiliza un sellador de esmalte después del desgaste, vamos a sellar los túbulos dentinarios y no va a haber ninguna sensibilidad ni ningún problema de caries posterior. Entonces, al hacer los desgastes de los apoyos y los desgastes selectivos que se tiene que hacer en el consultorio, se sellan los túbulos dentinarios, no hay ningún problema de que se preocupe el paciente. Entonces, es labor del dentista decirle a su paciente, mira, vamos a hacer esto. ¿Quién es el profesional? Es el dentista el profesional. El paciente se tiene que dejar llevar, ¿ok? Vamos a hacer desgastes de apoyos. Los apoyos son muy importantes en la prótesis removible. Si no se elaboran adecuadamente los apoyos, también tenemos ahí un problema de fuerzas traccionales. Sí se fue. Está un poquito lento. Le apliqué 2 veces. Aquí tenemos modelos de estudio que muchas veces nos mandan. Los modelos de estudio y a veces son modelos definitivos sin ninguna preparación. Hay que tener la precaución de decirle a nuestros dentistas que se haga un diseño adecuado, porque muchas veces nos toman una impresión sin hacer un diseño previo y nos dicen, pon los apoyos donde quepan, ¿sí? Entonces, al poner los apoyos donde quepan, vamos a hacer fuerzas innecesarias sobre las piezas pilares, ¿sí? En donde debe de ir un apoyo, ahorita vamos a ver lo que es la biomecánica. Al poner un apoyo en una región donde no debe de ir, lo único que vamos a hacer va a ser una carga en donde vamos a cortar la vida de una pieza pilar a una tercera parte o la mitad de la vida del diente pilar, ¿sí? Si ponemos unos conectores que no van de acuerdo a la topografía de boca, la clasificación de Kennedy, dependiendo, la clasificación más compleja para rehabilitar es la clase 1 de Kennedy, ya que tenemos varios ejes de giro, varios fulcros, y esos ejes de giro, las fuerzas traccionales sobre las piezas pilares, es muy complicado eliminarlas. Entonces, si no tenemos un soporte adecuado
de un conector mayor completo, en donde las fuerzas oclusales se distribuyan a todo lo largo de la boca, sí vamos a tener un problema. Entonces, hacemos el análisis, hacemos los desgastes, se los regresamos al dentista y vemos qué es la biomecánica, la estática y la dinámica. Recordamos, ¿qué es la biomecánica? ¿Se acuerdan? Moisés, Antonio, ¿recuerdan qué dijimos al inicio? ¿Qué es la biomecánica? ¿Sí? No recordamos qué es la biomecánica. Es una ciencia que estudia la aplicación de las leyes de la mecánica a las estructuras y órganos de los seres vivos. Hay que recordar, cada una de estas cosas, si la estudiamos, la analizamos y vamos poco a poco, paso a paso, metiéndola en nuestra cabeza, después tenemos las armas necesarias para saber dialogar con nuestros clientes sobre la prótesis, ¿sí? Entonces, ¿me recuerdan qué es la biomecánica? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, lo vamos a recordar más adelante. ¿Estamos? Aquí tenemos la biomecánica estática y dinámica, el análisis de los modelos. Fíjense, aquí tenemos un modelo en donde se va a elaborar la prótesis. Este no es un modelo de estudio. Aquí me lo mandaron para elaborar el aparato. Y dentro del análisis se ven varias zonas de extracciones recientes, torus linguales y ningún desgaste previo. Entonces, hablando con el doctor, le dije, ¿sabe qué? Aquí lo que necesitamos es hacer ciertos desgastes porque no hay ni espacio para los apoyos. Y los apoyos son muy importantes elaborarlos. ¿Qué es lo primero que hacemos para marcar este tipo de diseño? Como les dije, el 90% de mis clientes, de mis amigos, los dentistas, me mandan el modelo para que yo lo diseñe. A ver, no pasa la diapositiva. Ah, sí pasa. Aquí está, estoy marcando las zonas de torus en donde se debe de hacer ya sea una cirugía para eliminar torus. Se marca, vemos el espacio que tenemos con el frenillo en relación al reborde de la encía y el diente, es muy corto, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? En lugar de poner una barra, se tiene que poner una plancha lingual, porque tenemos un espacio muy pobre, ya que necesitamos un espacio libre de frenillo hacia la barra de 3 milímetros al menos, y del reborde de la barra al reborde de la encía otros 3 milímetros. Y al no tener esos espacios, vamos haciendo el diseño adecuado de los conectores. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de conectores, ¿sí? Marcamos los apoyos. Los apoyos normalmente nos dicen, los maestros, tenemos la teoría desde hace muchos años, ¿en dónde van los apoyos? En una extensión libre, van alejados de la zona desdentada, y en un desdentado interrumpido van contiguos a la brecha déntula. Entonces, si lo hacemos de esa manera, tenemos que en la línea negra, en donde está marcándose la línea con una línea negra, ¿cómo se llama esa línea? ¿Es un eje imaginario? Es la línea de fulcro, exactamente. Ahí hay un eje de giro. ¿Por qué? Porque al haber una extensión libre, por un lado, ¿qué clasificación tenemos aquí de Kennedy? ¿Sería la 3? No, es una clase 2, modificación 1. ¿Sí? Cuando escribimos las clasificaciones, las vamos a escribir en números romanos, ¿ok? Y las modificaciones en números arábigos.
Así hacemos una hoja de análisis y ponemos clase 3, modificación 1, ¿sí? Para tener una hoja de análisis y mandársela a nuestros clientes. Decirle, mira, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, si nos vamos a ir por lo tradicional de la prótesis removible, que poner el apoyo alejado de la zona adéntula en extensiones libres, vamos a evitar, claro que sí, que haya una palanca sobre la pieza pilar, pero si pensamos en esto, lo vi en un libro de la compañía Vego, en el análisis de modelos dentro de la biomecánica, para eliminar las fuerzas de los ejes de giro y las palancas, vamos a poner un apoyo de la zona más alejada de la línea de fulcro, en donde vamos a evitar que la prótesis se levante cuando el paciente esté comiendo alimentos pegajosos. Entonces, en el último circulito azul, si lo alcanzan a distinguir, ahí pusimos en dónde debe de ir el retenedor indirecto. Entonces, vemos, ahí se aparece una flechita en donde hay un eje de giro. Al hacer una fuerza oclusal, una fuerza masticatoria en el lado derecho, va a haber un eje de giro que va a hacer una fuerza traccional sobre el segundo premolar inferior. Hay una fuerza traccional, que una fuerza traccional va a jalar. ¿Cómo vamos a evitar que esa pieza pilar, fíjense, aquí está el brazo de palanca, es demasiado largo, y aquí tenemos el brazo de resistencia, es muy corto. Cuando hacemos una palanca, si queremos mover una piedra de 100 kilos, ponemos aquí la piedra y ponemos un apoyo, y la palanca la ponemos el fulcro cerquita de la piedra, y la palanca larga, para poder levantar fácilmente esa piedra. Entonces, ¿qué pasa? Si ese punto de apoyo lo movemos hacia donde va la fuerza, va a ser casi imposible que levantemos ese peso. En este caso vamos a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscar romper las fuerzas traccionales. ¿De qué manera? Entonces, ponemos apoyos en la parte distal, tanto en un pilar como en otro. Movemos el fulcro. Al mover el fulcro más hacia atrás, lo que estamos haciendo es acortando la distancia de la palanca y de la resistencia. La resistencia la alargamos. Miren, si cargamos, en lugar de poner primera premolar, primera molar y segunda molar, si acortamos la carga a la primer molar, ahí con una línea roja, vemos que ya se redujo prácticamente a la mitad el brazo de potencia, y la resistencia la alargamos. Entonces ya estamos equilibrando fuerzas, ¿sí? Al equilibrar fuerzas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Proteger de las fuerzas traccionales a nuestra segunda premolar. ¿Se está entendiendo o está complicado entender esto? Si hay alguna objeción, un comentario, díganmelo, ¿sí? Que me digan, oye, en cualquier momento me pueden detener y decirme por qué de esa manera, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces, por ejemplo, dice que lo que llama el rojo es Ajá. mejor que el... Sí, estamos haciendo el análisis ahorita de las fuerzas. Entonces, ¿cómo voy a eliminar una palanca sobre la pieza, el segundo premolar?
¿sí? Si hacemos un removible convencional y ponemos una fuerza masticatoria convencional, aplicando las fuerzas oclusales que deje el plano oclusal haciendo contacto con toda la parte superior, vamos a hacer una fuerza excesiva sobre la pieza pilar. O sea, el eje de giro está bastante en la palanca que estamos haciendo sobre esa pieza, ¿sí? Es muy fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos en desoclusión la segunda pieza, o una oclusión bastante ligera, y únicamente la primer premolar y la primer molar, la segunda premolar y la primer molar, que son los pónticos, los vamos a dejar en oclusión, para que la oclusión caiga sobre la primer molar y la segunda molar no nos haga la fuerza para hacer la fuerza traccional. ¿Sí? ¿Queda más claro? Ahorita lo vamos a ver en la práctica. ¿Sale? Vemos cómo se van poco a poco el diseño adecuando, o sea, la biomecánica, vemos las fuerzas que vamos a eliminar, ¿sí? O equilibrar más bien. ¿Se acuerdan del equilibrio? ¿Sí? ¿Recuerdan el equilibrio? Entonces, si se fijan, la segunda flecha es donde estaba anteriormente la colocación de los apoyos. Si ponemos únicamente el apoyo de la molar y de la premolar en la zona distal, entonces estamos alargando prácticamente el brazo de palanca. Ahí tenemos. Ok, vamos a extender la base de la zona desdentada. Muchas veces los doctores creen que al hacer cortas las bases va a lastimar menos al paciente, y eso está completamente contraindicado, ya que la zona más dura de la mandíbula en un desdentado posterior es la zona retromolar, el cojinete retromolar. Entonces vamos a tomar al menos la mitad del cojinete, si no queremos cubrirlo todo, para soportar ahí también y aligerar la carga sobre las piezas pilares, ¿sí? Ya que no tenemos una pieza posterior en la cual anclarnos, vamos a agarrarnos del cojinete retromolar. ¿Estamos de acuerdo? Aquí vemos lo que es la palanca, ¿sí? En la línea de fulcro, como les explicaba, si lo dejamos corta el punto de apoyo contiguo a donde va la resistencia, entonces el brazo de palanca va a ser muy fácil poder mover cualquier cosa. Si Arquímedes decía, dadme una palanca y un punto de apoyo y moveré el universo, ¿se imaginan que no puede hacer sobre una pieza una prótesis haciendo una palanca? Si Arquímedes podía mover el universo con un punto de apoyo y una palanca, es relativamente entendible qué es lo que podemos hacer sobre una pieza pilar, ¿no? El diseño, los puntos a valorar. En primer lugar, ¿por qué va un paciente con el dentista? Por la estética, ¿sí? Muchas veces sacrificamos la estética por la función. ¿Qué es más importante, la estética o la función? La función, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí buscamos que sea estético. Entonces, muchas personas valoran lo estético de diferentes maneras, ¿sí? En Chiapas me encontré a una indita vendiendo flores y me llamó la atención que traía arriba, en sus piezas naturales, todas las piezas con coronas de metal amarillo, todas completamente. Y le dije, oiga, qué bonito trabajo, con el fin de tomarle una fotografía. A mí no me gustan las coronas. Le dije, qué bonito trabajo trae. Dice, sí le gusta, sí, está muy bonito, ¿me permite tomarle una fotografía? Lamentablemente le engañé, ¿no? Porque no me gustan. Le tomé la fotografía
no la traigo en esta presentación, pero para ella eso era estético. Para mí no, para ella sí. Y para la gente que la rodeaba, eso era lo estético. Entonces, si para ella estético es traer toda la boca llena de metal, con coronas, eran unas coronas generosas, ¿sí? Coronas fenestradas y coronas completas en boca, y para ella eso era estético. Entonces, hay gente que dice, no, es que yo lo que quiero es que no se me note que traigo algo en boca. Entonces, ya estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cuál es el elogio más grande que tenemos como protecistas dentales? Que el paciente salga y que nadie note que trae dientes postizos, ¿sí? Entonces, porque si le dicen, ¡ay, qué bonitos dientes te hicieron!, ya fallamos como protecistas, ¿no? Ah, mira qué bonitos te quedaron tus dientes, ching, ¿cómo lo notaron, no? Entonces vamos a ver el diseño, la estática, la dinámica, la estética, perdón, la estática, dinámica, clasificación de Kennedy, o sea, vamos a hablar de todo esto con nuestro dentista, no con el paciente. El paciente no sabe absolutamente nada de esto, lo que él quiere es comer, quiere regresar la función de masticación a su boca, y nosotros nos vamos a encargar de eso. Entonces, vamos a hacer los desgastes selectivos, como son los planos guías, los apoyos oclusales, todo eso lo va a hacer en boca el dentista. Y a nosotros nos va a tomar un modelo adecuado para que nosotros elaboremos la prótesis. Nosotros ya encargarnos de la prótesis, ya hay diferentes maneras de elaborar la prótesis, que es lo que vamos a ver durante el curso. Vamos a ver lo que es el duplicado con flexo y con silicón, y los pros y los contras de cada una de estas dos alternativas. Aquí vamos a hablar muy rápido, ya que el tiempo nos está comiendo, tenemos únicamente 1 hora. Lo que son los apoyos convencional, los geminados, apoyos de cíngulo y apoyos incisales. De todos estos, los apoyos incisales son los que menos se recomiendan, ya que ejercen una fuerza de tracción muy fuerte sobre las piezas pilares, ¿sí? Si nosotros queremos tumbar un árbol o un poste, vemos el poste, ¿de dónde lo amarraríamos para tumbarlo? De la parte más alta, porque si lo amarramos de la parte de abajo, no hay poder humano que tumbemos ese poste. Entonces, si lo amarramos de arriba y lo jalamos, es más factible que tumbemos un poste, ¿sí? Ejercemos una fuerza. Entonces es lo mismo con los apoyos incisales. Si ponemos un apoyo incisal ahí, al hacer una fuerza de oclusión, una carga, ¿qué es lo que va a pasar? Va a jalar esa pieza y la va a sacar. Entonces yo no estoy a favor de ese tipo de apoyos. Los apoyos de cíngulo, completamente, ya que van más cerca de la raíz y vamos a ejercer menor fuerza de tracción sobre las piezas. Los apoyos geminados se utilizan cuando tenemos dos piezas juntas que nos pueden servir de apoyo, y cuando tenemos piezas separadas, los apoyos contiguos a las brechas adéntulas son los más favorables, ¿sí? Los apoyos, el ecuador protésico y función del gancho. ¿Cuál es la función del gancho? ¿Dónde vamos a colocar los ganchos? Como habíamos dicho, en la prótesis híbrida o en la flexible, que a mí no me gusta hablar de la flexible porque es un aparato que sirve únicamente como provisional, sí, es un provisorio. Vamos a ver que lo que necesitamos es 1 milímetro a partir de la unión cervical y del diente, de la encía y el diente. 1 milímetro arriba es suficiente para la retención de este tipo de aparatos. Aquí lo vamos a ver. Bueno, en la web no se alcanza a ver, pero ahorita los pasamos. Este es un aparato que traemos en donde prácticamente vamos a hacer el diseño 1 milímetro arriba
de la unión de la encía y el diente, ¿ok? Aquí vemos el área de expulsiva y el área retentiva. Tenemos un ecuador protésico, que es lo que vamos a hacer el análisis en el paralelómetro. Vamos a utilizar la técnica de tentativas, en donde vamos a acomodar de acuerdo a lo que nos marque el ecuador protésico, en donde va a ser nuestros ejes de inserción. Si no tenemos un eje de inserción adecuado, vamos a fallar en las prótesis, ¿sí? Aquí está el ecuador protésico. ¿Cuánto debo de tomar del gancho? Hay una punta activa, o lo que es un retenedor, y un estabilizador. El estabilizador siempre debe ser rígido, ¿sí? Va a ser rígido, ¿por qué? Porque es el encargado de mantener a las piezas pilares en su lugar, ¿sí? Nunca, el dentista jamás debe de tocar esos, no es retenedor, es estabilizador, porque muchas veces para activar los ganchos lo hacen, y lo único que hacen es hacer una fuerza hacia afuera que está aventando la pieza pilar. Esos jamás se tocan. Los únicos que se tocan son los estabilizadores, los retenedores. Tenemos aquí tipos de ganchos. Esos son ganchos metálicos. Los vamos a pasar muy rápido, ya que esto es de removible. Perdón, ¿ibas a tomar fotografía? Tenemos ahí tipos de ganchos, los ganchos Roach, Ecker, Bonwell. Hay diferentes tipos de ganchos en donde se maneja en la prótesis removible convencional, que en este tipo de aparatos algunas veces sí los vamos a utilizar, sobre todo en la región posterior, como en este caso, que le pusimos un anular a esta prótesis para ayudarnos a que no haya tanto material flexible en esa zona, ¿sí? ¿Listo? Ok, tenemos tipos de apoyos, geminados, apoyos contiguos, los retenedores de acción posterior. Hay varios tipos de ganchos que se pueden utilizar en la prótesis removible convencional. Esta presentación, el que la quiera, se la puedo pasar sin ningún problema. Tenemos las líneas de terminado. ¿Qué tan importantes son las líneas de terminado? Debe ser una línea de terminado completa, pareja, que no haya escalones ni nada de eso, para que la prótesis, la lengua, no tenga ninguna obstrucción a la hora de la fonética, de hablar. Vamos a hablar por qué es corrugada las ceras, ¿sí? Porque la lengua tiene una función con las rugas palatinas. Las rugas palatinas más bien tienen una función de limpieza con la lengua, con las papilas gustativas. Si ponemos una prótesis lisa, a muchos dentistas les gustan las barras lisas, los conectores lisos. Entonces, ¿cuál es el problema en esos casos? Que la lengua va perdiendo las papilas gustativas, porque va alisándolas completamente y no hay una limpieza adecuada. Entonces, esa es la función de la cera corrugada. Vamos a pasar muy rápido. Estos son los tipos de conectores, los conectores mayores. Ahí ahorita vamos a hablar durante el curso de buscar qué tipo de conector es adecuado para este caso y para cada caso que se presente, ¿sí? Aquí tenemos los superiores, tenemos los inferiores, planchas linguales, doble barra de Kennedy, barras sencillas, barras vestibulares. O sea, hay una infinidad de barras que se pueden manejar. Cada boca es distinta y vamos a elaborar un diseño distinto para cada caso. ¿Está bien? Tenemos aquí los planos guías. ¿Qué tan importantes? Ya hablamos en un inicio de los planos guías. Vamos a hacer unos ejes de inserción adecuados con unos planos guías bien elaborados. Aquí, si se fijan en la diapositiva,
Está el desgaste selectivo que se hizo cuando hay piezas inclinadas hacia el lingual. Se tiene que hacer un desgaste para que pueda entrar el conector mayor adecuadamente y que tenga contacto continuo el estabilizador con el retenedor. Estamos hablando ya muy rápido porque estamos sobre tiempo, tengo 2 minutos. El encerado, aquí vamos a ver la colocación de cueles después del encerado. ¿Qué tan importante es la colocación de cueles? Es muy importante. Únicamente con 2 cueles vamos a colar una prótesis removible bilateral. No hay necesidad de poner 5 o 6 entradas para un aparato. Únicamente con 2 entradas bien colocadas en forma de sifón o de tobogán. Dependiendo, aquí vemos la altura del cono de ingreso siempre debe de ser, yo pongo el dedo y de la altura del último punto, del punto de apoyo más alto, a partir de ahí coloco mi cono de ingreso, ¿sí? La forma de tobogán tiene que entrar el metal en forma de sifón o tobogán, ¿sí? Si me doy a entender, entra y hace un recorrido así, no tiene que entrar directo, ya que al estar excitadas las moléculas del metal, cuando entran y llegan y chocan, se esparcen y el trabeculado queda disperso, ¿sí? En la fundición, y cuando entra en forma de tobogán, se van acomodando todas las moléculas y llegan suavemente y se estabilizan. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga, cuando colamos, hay que saber hacia dónde está nuestro encerado. Siempre hay que saber, ya que si colocamos al sentido opuesto de donde va la fuerza centrífuga, vamos a dejar ganchos cortos. Si tenemos la técnica de 2 cueles, de 2 entradas únicamente. Ahora vamos a trabajar justamente a las 10 en punto. Estamos terminando esta conferencia de transmisión en vivo. Para nuestros amigos, si hay alguna duda, si hay algún comentario, ahorita nos los van a hacer llegar todas las preguntas que se hicieron y con todo gusto las vamos a comentar. Tenemos una pregunta a través del canal de YouTube, ¿sí? De Adán Beltrán, que dice: al recortar una molar, ¿la base de la prótesis se recorta también o se mantiene hasta su nivel natural? Papila retromolar. La base siempre va a ser extensa, nunca va a ser corta la base, porque ejercemos una fuerza excesiva dentro de la base y, como les comentaba, la papila retromolar o el cojinete retromolar es la zona más dura que tenemos en la parte inferior, es la que nos va a ayudar a estabilizar la prótesis. Vamos a dejar nuestra base al menos hasta la mitad del cojinete retromolar. Si lo podemos cubrir, no importa. Muchas veces dicen, es que lastima la prótesis. No es que lastime, es que o se tomó mal la impresión o hay una carga excesiva en el contacto oclusal. Entonces hay que revisar los contactos oclusales antes de hacer un desbaste de las bases. ¿Sí? Mario Paz pregunta: ¿tiempo efectivo del inicio de rehabilitación? Tiempo efectivo del inicio de rehabilitación, me queda un poco confusa la pregunta. Tiempo efectivo del inicio de la rehabilitación. ¿Mande? Cuando hay extracción, bueno, es que hay personas que sanan muy rápidamente, en 15, 22 días, ya están cerradas las tablas, está una reabsorción adecuada, pero he visto casos que hasta 3, 4 meses y todavía no se cierran adecuadamente. Se puede hacer una prótesis provisional y ya cuando está cicatrizado perfectamente, entonces ya podemos elaborarla, ya que este tipo de prótesis no permite rebase. Entonces es más complicado. Si hacemos una extracción y nos mandan a hacer este tipo de prótesis, después se tiene que cambiar la base completamente.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pues solamente agradecerte, qué interesante tema. Esto nos deja muy claro también la comunicación que tiene que tener el dentista con el técnico para tener ahora sí que un muy buen diseño. Sí. Y que sea una prótesis, pues ahora sí que estética y funcional, ¿no? Claro, así es. Bueno, pues nos despedimos desde el Salón Don Rogelio de las instalaciones de MDC Dental. Muchísimas gracias y saludos a todos.